Chicos, ¿cómo están? Seguimos con lo que sería la unidad número 3 y el tema que vamos a ver hoy es comparar escalas de producción, características y costos de productos terminados, los modos de gestión y distribución. Me dice acá, la economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo a más o menor coste, es decir, a medida que la producción de una empresa crece, los costes por unidad producida se reducen. Cuando más produce, menos les cuesta producir cada unidad. Básicamente lo que nos dice la economía de escala es que cuando nosotros compramos, por ejemplo, en una industria o en una fábrica, lo que sería un equipamiento o una máquina, esta máquina se va a amortizar, es decir, que la vamos a poder, entre comillas, pagarla más rápido si le hacemos que produzca mucho más, ¿no es cierto? Y llegado un determinado momento, esa máquina ya va a estar pagada y cuando ya está pagada, esa producción, si yo sigo manteniendo ese nivel de producción, ¿sí?, de grandes cantidades, lo que van a hacer es que, o lo que vamos a lograr, mejor dicho, es que ese costo de producción para nosotros sea cero, ¿sí? O sea que le estábamos ganando aproximadamente el 100% a esos productos que estamos produciendo. Es decir, que cuando más se produce, menos cuesta producir cada unidad. Eso es lo que básicamente nos está diciendo lo que sería la economía de escala. Sigamos leyendo que dice acá, lo que hace referencia a la microeconomía se entiende por economía de escala, el poder que tiene una empresa cuando alcanza un ritmo óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste. Nos está diciendo básicamente lo mismo, puesto que a medida que la producción en una empresa crece, sus costos por unidad producida se reducen. Cuando más se produce, menos cuesta producir cada unidad. Existen factores que hacen que el coste medio de un producto por unidad descienda a medida que la escala de producción aumenta. El concepto de economía de escala sirve para el largo plazo y hace referencia a las reducciones de coste unitario a medida que aumenta el tamaño de una instalación o de los niveles de utilización de inputs. Cuando hablamos de input estamos haciendo referencia a lo que nosotros estamos agregando a nuestra empresa o a nuestra industria, ¿no es cierto? Frente a un concepto anterior, las deseconomías de escala son lo contrario. Cuando hablamos de un concepto anterior de deseconomías, estamos haciendo referencia a que cuando menos producción nosotros tengamos de determinados artículos, más va a costar ese artículo por unidad, ¿sí? Es exactamente lo contrario. Las fuentes habituales de reducción de costes para economía de escalas son el inventario, ¿sí? Por ejemplo, comprar a gran escala los materiales a través de contratos a largo plazo, la gestión, aumentar la especialización de los gestores, el financiamiento, obtener los costes de interés menores en la financiación de los bancos, la mercadotecnia y la tecnología, beneficiarse de los rendimientos de escala en función de producción. Bien, esto es importante, lo vamos a ir viendo uno por uno. Acá me dice lo siguiente. Las fuentes habituales de reducción de costes para economía de escala son el inventario, ¿sí? Acá me habla de comprar a gran escala los materiales a través de contratos a largo plazo. ¿Qué es lo que hacen las industrias o las fábricas? Trabajan con lo que sería el dinero del proveedor, ¿sí? Compran lo que son, por ejemplo, materias primas para producir a largo plazo. Pueden llegar a comprar a 2 meses, a 3 meses, y en ese periodo que ellos no han invertido ningún dinero, están prácticamente ganando el 100% de lo que serían las ventas de esos productos que están produciendo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta cuando hablamos de fuentes habituales de reducción de costes. Una de ellas sería el inventario. Otras es la gestión. Me habla de aumentar la especialización de los gestores.
Cuando hablamos de especialización de los gestores, estamos haciendo referencia a la capacitación que tienen los empleados para poder ocupar en esta línea de producción distintos lugares, ¿sí? Es decir, que están preparados para poder realizar varias tareas, no solamente una. Con respecto al financiamiento, me dice obtener costes de interés menores en la financiación de los bancos, cuando se saca préstamos, tratar, digamos, de algún modo de obtener tasas de intereses más bien bajas para que puedan tener más ganancias. Y me habla, bueno, de la mercadotecnia y la tecnología, beneficiarse de rendimientos de escala en la función de producción. Esto hace referencia a lo que decíamos al comienzo, que cuando más producimos, más barato va a salir por unidad el producto que nosotros estamos fabricando, ¿sí? Y eso es gracias, por ejemplo, entre otras cosas, a la tecnología o a las maquinarias que nosotros compremos o podamos adquirir para nuestra empresa. Y bueno, nos dice acá, habla de tipos de economías de escala. Las economías de escala pueden clasificarse en dos tipos. Hablamos de una interna, surgen dentro de la propia compañía, y una externa, que nacen de factores externos como el tamaño de la industria, por ejemplo. Cuando decimos interna, estamos haciendo referencia, por ejemplo, al crecimiento que se produce dentro de lo que sería la empresa, nuestra empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, la inversión en maquinaria, la inversión en capacitación de lo que serían los obreros. Y cuando hablamos de externa, nace de los factores externos, como por ejemplo el tamaño de la industria, ¿sí? Cómo vamos creciendo nosotros a nivel industria y cómo nos vende afuera con respecto al producto que nosotros estamos vendiendo. Bueno, acá me habla de un ejemplo. Me dice, se da sobre todo en situaciones en que las empresas compran más instalaciones. Por ejemplo, si compramos una maquinaria, la forma de sacarle partido es producir, ya que es la forma de que podemos conseguir un mayor beneficio al aprovechar la misma máquina para producir más productos. El coste unitario de cada producto es menor. Bueno, ahí está contando lo que hablábamos recién sobre la economía de escala. Le sacamos más beneficio cuando más producimos, ¿no es cierto? Este beneficio va a ser mayor, ya que no vamos a tener que incrementar los costes de fabricación, dado que ya hemos tenido el incremento anteriormente. Es decir, nosotros hemos comprado la máquina en un determinado precio y para amortizarla vamos a tener que producir en grandes cantidades. Cuando lleguemos a un determinado momento, la máquina va a estar pagada porque nosotros vamos a vender esos productos, y lo que produzcamos de ahí en adelante, si seguimos con el mismo ritmo de producción, va a ser ganancia limpia para lo que sería la empresa o la industria, ¿no es cierto? Y ahí estaríamos ganando un 100% de lo que sería el producto con un coste cero. En el momento en que hayamos cubierto el gasto que nos supuso comprar la máquina, podremos producir a coste cero. Bueno, es lo que decíamos o explicábamos recién. Esto es porque estaremos en la situación en la que habremos conseguido ganar lo que ganamos en un día. A partir de entonces nuestro beneficio será mayor, porque lo que ganemos de producir no tendremos que descontarlo de lo que nos ha costado fabricarlo, ¿no? Bueno, vemos acá lo que es la distribución, y me dice que la distribución es aquel conjunto de actividades que se realizan desde que el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado. La distribución de productos de marca puede llegar a una relación ruin e insana entre el proveedor y el distribuidor, pudiendo generar controversia dentro de la empresa, que tiene por objeto precisamente hacer llegar lo producido, el bien o el servicio, hasta el consumidor. De cualquier forma, a cualquier precio y desprestigiando la marca que representa, en la mayoría de los casos pudiendo incluso imponerse entre el fabricante y el consumidor final. Bueno, me está haciendo referencia a un caso específico que tenemos que tener en cuenta con respecto a la distribución, cuando como fábrica o industria no vamos a mandar la producción a los comercios, sino que va directamente a quien sería el comprador, ¿no es cierto? O el consumidor.
Entonces ahí tenemos que tener en cuenta quién hace la distribución de ese producto. Porque por ejemplo, si nosotros tuviésemos que distribuir un producto que nosotros lo vendemos y que una de las características para poder vender ese producto es que llegue frío o que llegue caliente a lo que serían las manos de la persona que lo compra, en la distribución se pueden realizar algunas acciones de boicot, digamos, que generalmente sucede entre la competencia y que nos puede perjudicar a nosotros como empresa. La distribución comercial es responsable de que aumente el valor del tiempo y el valor lugar de un bien. Por ejemplo, una bebida refrescante tiene el valor por su marca, por su imagen. La distribución comercial aumenta el valor tiempo y el valor lugar, poniéndola a disposición del cliente en el momento y en el lugar en que necesita o desea comprarla. Bueno, estamos haciendo referencia a un ejemplo de un producto que tiene que llegar frío a las manos de quien la va a comprar, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que la distribución se lleve bien a cabo y que esté llegando ese producto como corresponde. Pero también puede hacerse perder operaciones millonarias si en sentido alguno, aprovechando la competencia y sus conocimientos de la marca, bueno, realizan algunas acciones que serían como de boicot, ¿no es cierto? Cuando decimos boicot estamos diciendo mal y pronto poner palos en la rueda a la competencia. Otro ejemplo sería una operación directa entre fabricante y consumidor donde la competencia es nula y por características técnicas el distribuidor puede aprovechar para ofrecer más caro de lo habitual un producto a un competidor para que éste gane una operación con su artículo de características únicas. Bien, bueno, nos habla de ejemplos específicos, pero nosotros tenemos que tener cuenta siempre en lo que es la distribución, que cuando es de empresa o industria a las manos del consumidor directamente, es muy importante que la distribución se realice y se realice bien. Bueno, pasamos a lo que son las tareas. Tenemos para resolver 4 puntos. El primero me dice, observa el siguiente video y responde a las preguntas. Es un video que hace referencia a lo que sería la distribución, el packaging y el transporte bueno, de una empresa farmacéutica. Yo les dejo acá el link que pertenece a YouTube y me dice lo siguiente: cuéntame cómo es el almacenamiento en esta empresa. Entonces vamos a ver el video y ustedes me van a contar cómo se produce el almacenamiento o cómo se organizan ellos para almacenar sus productos en lo que serían los depósitos de esta empresa, ¿no es cierto? Les pongo este video porque generalmente es el mismo tipo de almacenamiento en casi todas las empresas que venden distintos productos. El punto que sigue me dice cómo es la distribución. Ustedes me van a contar ahí cómo es la distribución en función a lo que vean acá en el video. El punto número 4 me dice cómo se transportan los productos, o sea, de qué manera, también lo van a ver en el video. Y el punto número 5 me dice define con tus palabras qué es la economía de escala. Puedes citar un ejemplo. Bueno, hemos arrancado la clase viendo lo que era la economía de escala, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer en ese punto va a ser leer nuevamente lo que es la economía de escala, lo que me dice la microeconomía con respecto a la economía de escala, y vamos a procesar una definición que sea nuestra, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes entienden por lo que sería la economía de escala. Bien chicos, hasta acá llegamos con el tema de hoy, que es comparar escalas de producción, características y costos de los productos terminados, los modos de gestión y de distribución. Nos vemos la clase que viene. Chao.